bienvenidos a un nuevo tutorial de Fusion UFX. En esta ocasión les hablaré sobre figuras y materiales. Dentro de las figuras veremos 7 figuras básicas con las cuales podremos diseñar infinidad de cosas según tu creatividad y tu imaginación. Y dentro de materiales veremos los más importantes, con los que podemos crear esa textura y ese fotorrealismo. Toda esa magia ocurre en el renderizado. Existen 2 tipos de materiales. El isotrópico, que sería que sería un material donde la luz se refleja por igual en todos lados, y los anaisotrópicos, que son materiales podría ser esta camiseta, donde la luz se refleja en una dirección. Y depende mucho del rebote también. De todas maneras, eso lo veremos en siguientes tutoriales con ejercicios prácticos que realizaremos sobre estas cosas bastante interesantes sobre la composición 3D. Les invito a quedarse y a suscribirse, a darle like y comenzamos. Y comenzamos con este tutorial de composición 3D. En este caso hablaremos de figuras y de materiales. Nos vamos a nuestro espacio 3D, nos arrastramos Shape, que en este caso son figuras. Por defecto nos sale el Media Out, lo apartamos a un lado, le damos a 1 para ver en pantalla lo que nos va a salir, y nos va a salir el plano 3D. Para movernos, ya saben, Control, botón del medio para acercar, alejar, para movernos Alt y botón del medio, para arriba y abajo Shift y el botón del medio, y para hacer este movimiento con solo el botón del medio. Ya sabiendo esto, nos vamos a Shape y vamos a ver lo que nos encontramos en el inspector. Lo primero que nos sale por defecto es el plano 3D. ¿Ok? Vamos a moverlo y vamos a ver qué otras figuras tenemos. Nos viene el cubo, que lo conocemos perfectamente, la esfera, ¿okay? El cilindro, vamos a alejar un poco, el cono, y los 2 últimos son el torus, que es en latín toro, que es un objeto tridimensional que no posee caras planas ni aristas, con un hueco en el medio, y lo podemos ver en la vida cotidiana, en los donuts, en las cámaras de los neumáticos, etc. En los videojuegos de estrategia lo utilizan mucho para el mundo toral. Bueno, la última figura es el icosaedro. Aquí la tenemos. Es una figura con 20 caras. Vamos a darle aquí al wireframe para que lo vean. Y es una figura también tridimensional. También se utiliza. Con todas estas figuras podemos formar objetos. De hecho, se han hecho muchos objetos 3D dentro de el Fusion, el módulo Fusion. Vamos a activar la luz y así lo vemos mejor. Y aquí lo tenemos. Vamos a trabajar con el icosaedro en este caso. Le damos a nuestro panel de inspector y vemos qué es lo que nos vamos a encontrar. Lo primero, el wireframe, que ya lo conocemos, los controles de visibilidad, que en este caso, si le damos al botón de front, van a ver cómo cambia la luz ambiente, y si le damos al back, en realidad vas a ver que no sucede nada porque nosotros estamos, desde nuestro punto de observación, estamos viendo la luz reflectante desde arriba, desde una perspectiva. Aquí vemos las luces activadas que vienen por defecto. ¿Okay? Todas vienen por defecto. Si en algún caso tuviéramos que desactivar alguna, lo haríamos. En este caso lo vamos a dar así porque es un tutorial para conocer qué es lo que nos encontramos de este mundo. El mate, que oscurece la figura. En esta podemos opacar el canal alfa, y vamos a ver el Blend Mode, que es lo que trabaja con nuestra tarjeta gráfica y nuestro software, en este caso DaVinci Resolve. Está en modo adictivo, lo vamos a dejar ahí, no vamos a tocar eso. Y aquí en Normal vamos a ver que nos enseñen las aristas y las tangentes. ¿Okay? Esto es necesario muchas veces, en este caso no lo vamos a utilizar. Eso es cuando estamos diciendo caras o cualquier objeto.
Vamos ahora a lo sencillo y lo simple. Antes de correr hay que gatear. Así que lo primero que vamos a hacer es ver cómo nos movemos en esto. Ya lo hemos visto en traslación. En el eje Y nos movemos hacia arriba y hacia abajo. Y en el eje Z nos movemos hacia adelante y hacia atrás en el plano del eje Z. En rotación lo mismo, X, el Y y el Z. Le vamos a resetear a esto para que vuelvan los valores a normales, en este caso es 0, para empezar a hacer una composición simple 3D. Aquí vamos a conocer el espacio. En el próximo ejercicio haremos un ejemplo de cómo utilizar esto. Okay, lo primero que vamos a hacer es vamos a controls, a materiales, perdón, y vamos a buscarle un color. En este caso vamos a probar con el verde y van a ver el cambio. Aquí tenemos el color verde. Vamos a buscar otro color, a ver cuál sería. El burdeos. Este es el color del material, de la figura. Vamos a buscar aquí el azul. Bueno, pero vamos a trabajar mejor para resaltar mejor esto y ver mejor el ejercicio y los materiales con el rojo. Esta zona que ves aquí se llama specular, está aquí, es como el brillo, como la luz reflectante. Le voy a marcar un color para que lo vean, y es el reflejo de la luz ambiente. Vamos a marcarle aquí este azulito y lo van a ver. ¿Ven cómo ha cambiado el color? Bueno, eso sucede justamente porque es el reflejo que daría la luz ambiente a esta luz. Si utilizamos otra luz y dependiendo del material que utilicemos, también veríamos el reflejo. Ahora hablaremos de los materiales. Aquí subimos y bajamos en el exponente. Vamos a dejarlo más o menos por aquí. Lo que sería el reflejo de la luz ambiente. Vamos a ponerlo en blanco. Y vamos a empezar a hacer cositas con esto, para que vean lo fácil que es hacer cosas con materiales. Vamos a pinchar Shape 3D. Vamos a poner esto en Single View, en solo para verlo en una sola pantalla. Vamos a alejar un poco. Vamos a centrarnos y vamos a darle a Control barra espaciadora. Y vamos a buscar Duplicate 3D. Aquí está. Aplicamos esto, lo adherimos al nodo de Shape, pinchamos y vamos a darle un valor a las copias en nuestro inspector. Vamos a ponerle un ejemplo, por lo menos 10. Vamos poco a poco. Le damos a Enter, pinchamos fuera y vamos en el eje X a expandir hacia la derecha. Vamos a darle un valor más o menos así, un poquito más mejor, yo creo. Vamos a centrar esto y vamos a ponerlo un poquito más. Ahí. Vamos a rotar esto en el eje X. Buscamos hacer una semicircunferencia, que es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Ahí. Nos movemos en el plano, buscamos la posición. Expandimos un poco en la traslación. Y aquí. Ahora centramos en nuestra visión de perspectiva en el espacio, en nuestro espacio 3D.
Ya tenemos una especie de semicircunferencia. Le damos a biblioteca de efectos y vamos a ver los materiales. Dentro de los materiales nos vamos a encontrar el Blend, el Cut Torrents, el Material Merge, el Foam, la reflexión, el Stereo Mix, pero los más utilizados son el Cut Torrents y el Channel Ballroom. Okay. Vamos a Cut Torrents, vamos a empezar. Con este se hacen efectos de reflexión y de materiales como el hierro, aluminio y demás. Unimos el canal verde con el canal verde y vemos que se ha convertido esto en blanco. ¿Por qué? Porque el material manda sobre la figura. Es muy importante que sepan este detalle. Y el color por defecto que viene es el blanco. Le damos aquí, pinchamos, vemos que están conectadas las luces. Abrimos el specular, sabemos que está en blanco también. Y vamos a darle dentro de nuestro inspector a la opacidad y al canal alfa. Vamos a moverlo para que vean de lo que estoy hablando. Que es muy importante que vean cómo se comporta el material en el espacio 3D. Bajamos un poco, bajamos un poco. Vemos la reflexión. Le damos a Shape. Vemos que dentro de materiales no aparece nada porque predomina, como he dicho anteriormente, el material, que en este caso es el Cut Torrents. Le damos al blanco acá de color y buscamos el rojo que teníamos. Ahora vemos la diferencia en el brillo. Ahora, para que se lo vean mejor, vamos a subirle el canal alfa y la opacidad. Okay. Rotamos aquí y van a verlo ahora. Vamos a subirle el color, la opacidad dentro del inspector y el canal alfa. Y van a ver el material como es. Un poco. Aquí lo vemos. Vemos cómo es el material y la diferencia del brillo que tiene con respecto. Vamos a darle brillo aquí. Un poquito. Ok. Bajamos, subimos, vemos, acercamos y vemos el brillo que tiene este material. Esto es con la luz ambiente. Agregándole luces también el reflejo es diferente en el especular. Ok, vamos a desconectar un momento el Cut Torrent para que vean la diferencia entre el color de la figura y el color con el Cut Torrent, con el material. Conectamos, ven, aquí parece como más plástico. Y aquí, vamos a ver, jalamos de aquí por acá. Es como más opaco y metalizado. Lo pueden ver en las sombras. ¿Okay? Vamos a agregar otro material. Vamos a biblioteca de efectos. Pinchamos y nos vamos a traer más que un material ahora, una herramienta. El Channel Ballroom. Es una herramienta que trabaja de forma individual los colores RGBA del foreground y del background. Por eso nos ha aparecido en el inspector eso. ¿Ok? Vamos para que la vean lo que hace. Por ejemplo, vamos a hacer algo, vamos a colocar todos los colores en green. Por eso que nos parece de esta manera. Es súper flexible y potente esta herramienta. Se utiliza para invertir máscaras, separar colores RGB de la imagen, aplicar herramientas en una imagen en negativo, que es lo que hemos visto ahora, y componer múltiples pases 3D de renderizado, etcétera, etcétera. Súper potente. Aquí vamos a cambiarlo todo en green para que vean cómo va a desaparecer esto. Ok, y ahora vamos a componerlo dentro del canal alfa. Como repito, se utiliza para muchas cosas. Súper potente esta herramienta. Por eso tenemos todos estos canales acá.
Ponemos todo en alfa para que vean cómo va cambiando de color y cómo se convierte en un color simple como es el azul, el blanco, perdón, del material. Más que un material, es una herramienta, igual que el reflex o la reflexión. ¿Okay? Esto combinado con los materiales podemos hacer muchísimas cosas, y con otras cosas. Debería hacer un tutorial sobre esto. Así que vamos a Control. Dentro de Shape vemos que no aparece ningún, dentro de materiales, nada de colores y materiales. Damos acá, lo eliminamos. Y vamos a meter el foam. Esto sí es un material. Simula el plástico y voy a hablarles un poquito extensamente de lo que podemos hacer con el foam. Es un material que de verdad a mí me encanta, tiene sus ventajas y sus desventajas. Es bueno para representar plásticos, es un modelo empírico que no obedece ni a la conservación de energía ni a la reciprocidad. Esa es una de sus características. Ofrece muy buenos resultados, pero nos va a dar problemas cuando tengamos que hacer una iluminación global en una simulación. Pero es muy utilizado para simular el plástico. Aquí vamos a poner acá. Vemos qué color ha agarrado y que el material, bajamos un poco el azul para que vean la intensidad y vean que es como una especie de plástico. Muchas veces también se utiliza para materiales. Lo que tenemos que estar dándonos, vamos a meter un reflex, en este caso no va a hacer nada, pero para que ustedes vean los controles del reflex, ya en el próximo tutorial haremos un ejercicio práctico utilizando todo esto que hemos aprendido en este tutorial sobre las figuras y los materiales. Haremos una composición basándonos con uno que otro material y con figuras también, y van a ver el resultado final. Lo importante acá es que vayan tocando, como siempre he dicho, y vayan comprendiendo para qué sirve cada material y cada herramienta dentro de los materiales. Es muy importante. Yo siempre digo que lo más importante es que vayas tocando y vayas conociendo el espacio donde te vayas moviendo. Y lo más importante aquí, que dentro del espacio 3D hay muchas cosas que aprender. Aquí es donde sucede la mayoría de las magias de Fusion. Aquí le agregamos esto, ven el cambio que ha hecho. Ven el blim, que es otro material que podemos combinar. Vamos a darle la reflexión blanca y ven el cambio que he tenido juntando dos materiales diferentes. Usualmente siempre se usa el bling y el foam combinados para dar ese fotorrealismo en las composiciones 3D. Vamos tocando y vamos conociendo el material, es muy importante. Siempre digo esto. Son tutoriales un poco coñazo, un poco largos, un poco de tal, pero yo prefiero que ustedes vayan aprendiendo dónde moverse que no saber qué es lo que están haciendo y copiarlo. Es muy fácil hacer eso. Yo que empiezo a hacer un tutorial, les enseñé a hacer una composición sin saber qué es lo que están haciendo. Miren la reflexión. Es importante que toquen los materiales y sus herramientas. Sobre el Channel Balloons estoy pensando muy seriamente en hacerme un tutorial porque tiene múltiples funciones dentro de Fusion.
y lo vamos a utilizar bastante, igual que el QTorrents, el Font y el Bling, cuando hagamos composiciones 3D. Bueno chicos, con esto me despido, espero que les haya gustado. Si les ha gustado, suscríbanse al canal y para próximos tutoriales denle un comentario si les ha gustado o no les ha gustado, qué les gustaría aprender. Vamos paso a paso, como siempre he dicho, y suscríbanse y denle a la campana para notificarles para próximos tutoriales. El próximo, como ya dije, vamos a hacer un ejercicio práctico sobre todo lo aprendido hasta ahora. Bueno, hasta la próxima.